Hello, Kinderfi. How are you? So here's Dino with me. I'm teacher Cami. Y hoy vamos a estar hablando un poquito más de lo que en nuestra clase virtual ya habíamos aprendido, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de qué estuvimos hablando en nuestra clase? De los animals, de los animals. ¿Y qué eran animals? Animalitos, animales, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de Madagascar, de todos los personajes, de cómo se fueron a la isla? ¡Qué bueno! ¿Y se acuerdan también que hicimos algo con the chair, con la silla? Of course we did. Y para también los que no pudieron estar en la clase, hoy vamos a repasar de nuevo lo que aprendimos, ¿sí? So, let's get to it. Ok, lo que nosotros aprendimos en la clase pasada fue prepositions, ¿ok? Can you repeat? ¿Pueden repetir? Prepositions, ¿ok? Son las preposiciones para que nosotros podamos decir dónde estamos. Si estamos enfrente, si estamos atrás, si estamos a un costado o si estamos en el medio, ¿ok? Pero ahora, of course, vamos a aprender a decir todo eso en English, ¿ok? Ustedes pueden ver ahora en la pantalla, we have a lion. Vamos a repetir. Lion. Lion es el animalito que está aquí. Entonces, si nosotros decimos in front of, vamos a repetir palabra por palabra, ¿ok? In front of. Very good. In front of es en el frente. Ustedes ven que el lion está in front of the table, enfrente de la mesa. Very good. Luego, wow, we have another animal. It's a wild animal, un animal salvaje, ¿sí? And it's called tiger, ¿ok? Tiger. Tiger es tigre. And where is the tiger? ¿Dónde está el tigre? The tiger is behind the table, ¿ok? Behind, atrás de la mesa. Can you repeat? Behind, behind, ¿ok? Entonces, behind es atrás. Luego we have again our friend the lion. Tenemos de nuevo a nuestro amigo the lion. Where is the lion? ¿Dónde está el león? The lion is next to, al lado del árbol. Por ejemplo, Dino is next to the teacher, ¿ok? Next to, al lado de la teacher está Dino, ¿ok? And last one, between, ¿ok? Vamos a repetir. Between. Between. The hippopotamus is between the trees, ¿ok? La hipopótamo está between, entre dos cosas, ¿ok? Está en el medio de dos árboles. Entonces, between es in the middle, en el medio. Very good. And those are the prepositions. Vamos a volver a repasar. El niño que está aquí, ¿dónde está? Where is the boy? Where is the boy? The boy is in front of. In front of. Where is the boy now? ¿Dónde está el nene ahora? The boy is behind. Behind. Atrás. Where is the boy now? The boy is next to the table. Next to the table. Al lado. So, where is the boy now? Finally. ¿Dónde está el nene ahora? The boy is
between the tables, en el medio de las dos mesas. Excelente. Y ahora que ya sabemos, vamos a continuar con nuestros ejercicios en nuestro libro de Dino and Me. Here we go. Aquí vamos, ¿sí? Este es nuestro libro Dino and Me que tiene las páginas en colores, ¿ok? You can find colors in the pages. En nuestra página 46 fue lo que nosotros estuvimos haciendo en nuestra clase, ¿ok? Entonces, para los niños que no pudieron estar en la clase, vamos a pintar los animals, vamos a colorearle y vamos a trace the letters, ¿ok? Con nuestro pencil en nuestra hand vamos a practicar cómo escribir, ¿sí? Aquí podemos ver que the crocodile, el cocodrilo, is in front of the trees, ¿sí? Enfrente de los arbustos, de los arbolitos. The tigers are behind the rock. Los tigres están atrás de la roca. The gorilla o monkey también. Monkey, ¿qué era monkey? Monito. Pero este es un gorilla porque es mucho más grande. Es big. The gorilla is next to the tree. Al lado del árbol. And finally, the snakes, las víboritas, they are between the trees. They are between, en el medio de los dos árboles. Entonces, vamos a completar esa página. Y luego, en la página de al lado, 47, 4 and 7, tenemos que stick and say, ¿ok? Nosotros tenemos nuestro Students Resource Book, el que tiene las figuritas de stickers. Vamos a irnos a la página 47 de ese libro. And we are gonna stick the following, ¿sí? Aquí dice behind. Entonces, ¿qué era behind? Atrás. Entonces, todos los animals que están atrás de algo van a ir aquí. Hay que pegar aquí. Aquí dice in front of. Entonces, ¿dónde está el tigre? En el frente de la roca. Entonces, todos los stickers, todas las figuritas van a ir aquí. Las figuritas donde muestra un animal que está in front of something, enfrente de algo. Y luego aquí dice next to, ¿ok? Entonces, todas las figuritas, ¿qué era next to? Como dijimos, Dino is next to the teacher, al lado. Todas las figuritas que tengan a un animalito al lado del árbol o al lado de un objeto van a ir en esta columna. And finally, you have the monkey here. Tienen el monkey, el monito, between two trees. En el medio de dos árboles. Entonces, todos los animalitos que están en el medio de dos cosas van a ir en esa columna. And that's it. Eso fue lo que aprendimos en nuestra clase. If you couldn't make it, si no pudiste estar, we miss you a lot. Te extrañamos muchísimo, ¿sí? Y también aquí con la tarea te voy a enviar los videos que estuvimos viendo. Y para los que quieran igual seguir bailando la canción de Madagascar, también les voy a poner, ¿sí? Have a really, really nice weekend. Que tengan un lindo, ¿qué era weekend? Fin de semana, ¿sí? Abríguense mucho. Pónganse ya sus gorritas porque ya es cold. I think we are having some winter days ahead. Parece que vamos a tener unos días de frío, así que estén en sus casitas y no se olviden de abrigarse, ¿ok? I love you all. Bye, bye.